Buenas, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, ya vamos a empezar una nueva entrevista. Hoy es lunes 23 de enero, y hoy viajaré a Medellín, a Colombia, y entrevistaré a Juan Manuel Peláez, así que ya mismo ahí va. Así que apenas se conecte Peláez, ya vamos a iniciar. Ahí se conectó, ahí vamos a invitarlo. Seleccionas OK y, y ya vamos a empezar. Hola Adrián, Hola, ¿cómo estás? bien, ¿cómo vas? Bien, perfecto. Al revés, en vertical no tienes que poner. Estás en Ah, ok, horizontal. Ahí vamos. ¿Cómo estás? todo muy bien, ¿cómo van las cosas por allá? Bien, con muchísimo calor. Vos no, vos estás con un buzo. Pues, sí, sí, estamos aquí en el trópico con un clima diferente. Sí. Qué tal Medellín el día de hoy? Súper bien, lo que pasa es que aquí el clima, estoy a 10 minutos de la ciudad, Sí, pero cambié la altura, o sea, estoy aquí a 2.600 metros sobre el nivel del mar y bien. solo en 10 minutos de distancia, pues me toca ponerme esto, porque digamos ya aquí, digamos, la temperatura varía 10 grados respecto a la ciudad. Ahora que vaya a la ciudad, ya esto pues me va a sobrar, obviamente. Y la temperatura es estable en todo el año. No tenés Sí, muchos cambios, ¿no? realmente los cambios nuestros son periodos de lluvia, o sea, periodos de lluvia muy intensa o no lluvia, pero digamos, la diferencia en términos de grados es respecto a la altura sobre el nivel del mar. Entonces, cada ciudad acá en Colombia tiene su propia temperatura durante todo el año. Bien. Bueno, ¿sos de Medellín y trabajás en Medellín o sos de otra parte de Colombia? Sí, no, nuestro estudio ha sido pues en Medellín, yo nací acá en Medellín, y pues obviamente pues ya nuestro desarrollo profesional sí ha estado prácticamente pues en todo el país, pero nuestra sede es Medellín. Bien. Y por lo que estuve viendo y por lo que conozco, te tocó el furor colombiano, ¿no? Ese furor de finales de los 90. Sí. ¿Cómo fue ese furor en esa época de tu arquitectura o de la arquitectura colombiana? Y ¿cómo es hoy? ¿Es una constante? ¿Ha bajado? ¿Cada vez están mejor? Pues a ver, yo creo que, a ver, el furor se dio por varias razones. Una era a mi modo de, digamos, de lo que uno ha vivido, inclusive generaciones pues mayores a las nuestras, el momento, digamos, más difícil de este país fue durante los años 80 y 90, o sea, busca esas dos últimas décadas del siglo Sí, XX, en todos los términos económicos, sociales, de violencia, y obviamente eso repercute, pues también o repercutió en todo el desarrollo pues cultural, entre eso pues toda la dinámica de la arquitectura. Entonces, llamémoslo el furor digamos, ese momento donde Medellín y Colombia, porque pues no solamente fue Medellín, yo creo que fue la primera ciudad, digamos, que inició, o por lo menos que empezó, digamos, como a sacudirse de ese mal momento en que veníamos, fue Bogotá, y coincidió pues que los arquitectos que trabajaban en Bogotá o estaban liderando ese proceso, pues se hizo, digamos, como un vínculo muy fuerte con los arquitectos de Medellín, entonces fue, digamos, como un paso seguido entre ambas ciudades, y eso pues lo que hizo pues fue realmente pues como crear un impacto pues más allá pues, de nuestro propio país. Entonces, eh, frente a tu pregunta, yo creo que
se ha sostenido, o sea, se ha sostenido porque eso ha creado, digamos, por lo menos una conciencia en que las ciudades tienen que tener, digamos, más allá simplemente de planes de ordenamiento. Yo creo que todo el siglo XX fue demasiado diagnosticado, demasiado diseñado en planes, pero con pocas ejecuciones. Yo creo que una de las pautas que dio, digamos, la dinámica de ciudades latinoamericanas, entre esas Medellín y Bogotá, es que con proyectos y con actuaciones muy puntuales realmente, digamos, se podían crear estrategias de transformación urbana. Entonces, eso Sí. yo digo que se ha sostenido. Obviamente, todo depende mucho de situaciones políticas, digamos, hay momentos donde se puede, digamos, dar mayor inversión para ese tipo de proyectos, otras veces, digamos, eso decae, pero digamos, si uno mira, ya vamos 20 años de este siglo, 20 y pico, y los últimos 10 del siglo pasado, o sea, yo creo que en 30 años ha valido la pena y yo creo que se sostiene, se sostiene. Bien. Y también sé que estudiaste en Barcelona. Hiciste un posgrado en Barcelona. En fin, Sí, sí, pre- precisamente en los 90, sí. recién terminado mi carrera de arquitectura, me fui para Barcelona y ¿Por allá qué elegiste, hice, por qué elegiste Barcelona en ese momento? También, ¿no? Otra ciudad bastante importante en ese momento, ¿no? ¿Por qué sí, Barcelona? sí, yo creo que España en ese momento era una ciudad referente, perdón, un país referente en esa arquitectura, digamos, yo creo que era muy interesante sobre todo para los países latinoamericanos porque no eran construcciones, digamos, de grandes presupuestos, es decir, no había que hacer, digamos, proyectos donde sobre todo en los 80s, París y otro tipo de ciudades, pues hicieron actuaciones muy interesantes, pero eran obviamente, pues digamos, a otro nivel. Caras. Esto me parece, digamos, que era una arquitectura, digamos, mucho más horizontal, más transversal, que mostraba, digamos, frente a la realidad latinoamericana, pues, digamos, pues, era mucho más cercana a nosotros. Entonces, eso, digamos, tenía uno, pues, a España, digamos, como un referente. También fue, y eso, digamos, fue circunstancial porque muchos de los arquitectos que en ese momento, digamos, estaban en la escena, pues entre Portugal y España, Álvaro Siza, Soto de Moura, Luis Fernández Galeano, o sea, toda esa generación, Carlos Ferrater, todos vinieron a Medellín a una serie, digamos, de congresos y de seminarios. Entonces también era, Ah, mira. o fue, digamos, en su momento en vivo y en directo verlos a ellos. Entonces eso yo creo que inmediatamente generó pues como, sí, como querer llegar a ese país por lo menos a entender cómo se estaba dando como ese fenómeno. ¿Y qué trajiste de Barcelona? ¿Vos qué sentís que trajiste de Barcelona a Medellín? Eh, Muy buena pregunta, porque uno, más que trae uno, ¿con qué se va uno? ¿Cuáles eran como las ilusiones cuando uno decide hacer, digamos, un posgrado? Entonces, pero un máster en este caso. Yo estaba, digamos, un poco o decepcionado o me sentía no entender mucho lo que estaba pasando en mi país con la arquitectura, porque Bien. si bien nosotros en la facultad, teníamos, digamos, grandes maestros colombianos, pero obviamente uno estudia la arquitectura, digamos, de una manera, digamos, muy amplia, pero cuando yo veía la arquitectura colombiana y sobre todo la de Medellín, veía que esos arquitectos estaban dados más o menos entre los años 30 y los años 60, máximo hasta los años 70. O sea, donde había realmente, digamos, una arquitectura muy potente, muy bien estructurada, digamos, muy dada para nuestras circunstancias. Y por el contrario, entonces lo que estaba pasando años 80 y años 90, que era el momento que uno estaba, digamos, viviendo, veía una arquitectura con muy poco contenido. Entonces, claro, uno veía el país inmerso en una crisis profunda económica. eh, entonces, uno se hacía la pregunta, bueno, si esta es la arquitectura que yo estoy viendo a mi alrededor, esa era mi gran pregunta, o sea, ¿será que eso va a tener que ser así? Entonces, digamos, para mí ese irme a España y en ese caso también era, pues, mirar todo el contexto europeo, era hacerme más esa pregunta si la arquitectura, pues, dependía o de grandes mecenas o de grandes, Ah, sí, de grandes inversiones, si realmente, digamos, era una postura o una apuesta, digamos, muy personal de un arquitecto
en una lucha y en una búsqueda, digamos, de obtener resultados. Entonces, esa era, digamos, como por eso, digamos, decidirme hacia allá. ¿Qué traje? Pues no una respuesta, por lo menos, digamos, el interés y las ganas sí, de abrirme mi propio camino. Bien, y algo bueno, algo también que uno recuerda mucho de Medellín, de esos tiempos, es el espacio público, ¿no? El interés del espacio público, y vos tenés un ejercicio que es, justamente acá pusiste una foto de la captura de la tele, que es este parque, ¿no? Con las luminarias. Contanos algo de este... Sí, ese proyecto se llama la Plaza, pues tiene dos nombres realmente, le dicen o la Plaza de la Luz o la Plaza de Cisneros. Eh, Sí, Ese proyecto, eh, cuando uno estaba en la universidad, era una de las zonas de Medellín que fueron muy representativas precisamente en esa época que te mencionaba ahorita, digamos desde los años 30 hasta los años 60, porque ahí ese era, digamos, el centro de la ciudad, el centro cívico. Ahí había una serie de edificios, ahí sobre la foto que estás proyectando en el lado izquierdo, el lado derecho, una arquitectura sí, de un arquitecto francés. Entonces, y al frente, digamos, estaba la estación del ferrocarril, o sea, era el centro cívico de la ciudad, y había una plaza de mercado que se llamaba la Plaza de Cisneros. Por toda la transformación, la dinámica que tuvo la ciudad, todo eso, digamos, se deterioró. El ferrocarril dejó de existir, el ferrocarril, digamos, eh, era el centro de la ciudad, porque, digamos, estas ciudades son, digamos, con muchas montañas, era el transporte por el cual, digamos, inclusive llegaban los políticos, llegaban a la ciudad, los grandes artistas, digamos, era la bienvenida a la ciudad se hacía, pues llegaba a ese lugar y era a través del ferrocarril. Entonces, digamos, esto en los años 70, al dejar de existir la Plaza de Cisneros, que era una plaza de mercado, el espacio, pues, digamos, entró en una degradación absoluta. Inclusive, pues, se convirtió en casos de estudio para los que estábamos estudiando, pues, arquitectura. O sea, eso fue un caso de estudio, yo diría que por lo menos durante 20 años en las escuelas de arquitectura, tratar de ver, digamos, qué se podía hacer en el sector. Y justo yo estaba, pues, muy recién llegado de Barcelona, se abre el concurso, hacerlo con mi papá es artista plástico, y bueno, nos presentamos con la propuesta del sí. proyecto y tuvimos, pues, la fortuna de ganarnos el concurso. Ahí está, ¿no? Lo que decías, esta es la plaza y ahí Sí. está la gobernación. ¿Y por qué la luz? ¿Por qué el elemento, por qué buscar la luz en ese momento? Sí, entonces el tema, volviendo al clima nuestro, el clima de la ciudad de Medellín, pues aquí tenemos una temperatura promedio de, digamos, entre 18 y 26 grados todo el año. Ok, Más o menos entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde, si tú estás en un espacio público y no tienes nada de sombra, sea sombra natural, pues, de un árbol o algún elemento arquitectónico, realmente, pues, se convierte, digamos, en no poder habitar el espacio. Entonces, nuestra bien, propuesta era crear, digamos, por eso el tema de las torres, era crear una sombra a partir de la repetición de las 300 torres. Hay una bien, imagen que yo uso, digamos, en las conferencias, y es que cojo un bosque y el bosque, digamos, tiene el sol que le pega, digamos, de costado, y toda la verticalidad de esos troncos del bosque están proyectados en el piso. Entonces, esa es nuestra idea, o sea, a partir, digamos, de la combinación bien, de las torres como elementos artificiales o elementos arquitectónicos, más el bambú, que es la especie de árboles que ahí ves ahí está. metida entre las torres, esa verticalidad de esas, digamos, de esos dos elementos, lo natural y lo artificial, fueran, digamos, la producción de una sombra para poder habitar el espacio público. Entonces, claro, Bien, la sombra se produce por efecto, digamos, del sol proyectando, digamos, sobre los elementos. Que de la pregunta nuestra era, ¿qué pasaba a partir de las 6 de la tarde? Pues acá el sol se oculta a las 6 de la tarde, hasta las 6 de la mañana del día siguiente, porque la idea, pues, era que el espacio público, digamos, fuera por lo menos visible en sus 24 horas,
Entonces, se invierte el efecto. Las torres en la Bien, noche, digamos, obviamente ya no van a producir sombras, sino que ellas mismas van a ser un faro, cada una de ellas va a ser un faro, entonces va a resignificar el sentido, digamos, de estar iluminando el espacio público. Básicamente ese es el concepto del proyecto. y después, 15 años después, ¿lo ves resuelto? ¿Sentís que has logrado esa idea? Sí, obviamente son proyectos, estos son proyectos a largo plazo. Al principio fue un Sí, proyecto difícil de entender acá en la ciudad. No, eh, eh, bien, había muchas críticas, sobre todo porque estábamos muy acostumbrados al tema de que el espacio público era un espacio público, digamos, muy figurativo, donde tenía que estar la fuente, siempre, digamos, representado además por algún personaje emblemático del siglo XVIII, siglo XIX, pues casi que un prócer. Entonces, digamos, eran como los elementos que debían tener normalmente en las plazas o los parques. Entonces, desde ese punto de vista, digamos, fue difícil, pero finalmente como la apuesta era, digamos, una reestructuración de todo ese sector, pues hoy en día la dinámica que ha habido pues de este proyecto, hay por lo menos otros 4 o 5, entonces el lugar realmente se ha transformado, yo diría que para bien y con una dinámica pues muy importante desde el punto de vista, digamos, económico. bien. Después, bueno, antes de empezar con las preguntas, también he visto que tenés, que con una propuesta, hablaste del bambú, tenés una propuesta de unas Sí, escuelas hechas en bambú. sí. ¿Qué representa el bambú en Medellín, en Colombia, y por qué lo elegiste para una escuela como material de construcción? Sí, o sea, el bambú, realmente el nombre pues, con el que se conoce acá en Colombia es guadua. Digamos, el nombre, llamémoslo científico, es Bambusa guadua y pertenece, Bien, digamos, al bambú que es más conocido, digamos, en términos mundiales, sobre todo, digamos, como toda en la franja ecuatorial. Eh, ha sido un material muy ligado a la construcción, sobre todo de los pueblos durante todo el siglo XIX y principios del siglo XX, porque es un material, digamos, que se da en una condición muy espontánea, normalmente, digamos, va acompañado donde hay grandes de aguas, ríos, quebradas, pues Colombia debe estar. es un país, digamos, muy diverso en ese sentido. Exacto. Entonces, digamos, es un material que se da muy fácil. O sea, existe mucho. Pero además ha habido, pues, Bien, digamos, una tradición de cómo utilizarlo. Entonces, eso, digamos, y yo desde pequeño, pues, digamos, cuando uno se iba para el campo, zonas rurales, pues toda esa arquitectura que uno veía era construida a partir, digamos, de ese material. Eh, del bambú. y pues me ha gustado mucho porque obviamente ya es un material que se ha convertido, pues un material, digamos, le dicen el acero vegetal. Los alemanes inclusive Bien, pues han sido, digamos, los que más lo han investigado durante los últimos 20 años. Entonces es un material, digamos, que lo puedes llevar a un lenguaje y a un sometimiento desde el punto de vista técnico, pues yo diría que infinito. Entonces, últimamente lo he estado eligiendo. Este es un parque, se llama el Parque Biodinámico, y sí. todo el material lo trabajamos con un equipo muy diverso, un equipo de México, un equipo alemán, un equipo de acá de Colombia, pues, donde hicimos todo el desarrollo, digamos, precisamente técnico del proyecto. Y es a partir de, pues, del aguado del bambú, porque pues, realmente me parece pues, un material con muchas posibilidades. Y sobre todo porque pues, yo no digo que es propio de Colombia, pero digamos acá se da una condición muy fácil para nosotros trabajarlo. Bien. ¿Y qué es el Observatorio de Fauna? Sí, ¿Es de bambú también? entonces, sí, es de bambú, es muy interesante. Esa torre tiene la plataforma, digamos, para hacer el avistamiento de aves está a 18 metros de altura. Entonces lo que hicimos fue pues, envolverla en esa estructura de guadua de bambú, eh, Sí. inclusive haciendo aquí hay un pájaro, un ave que se llama la oropéndula, y Péndulo. ella, digamos, tiene un nido que lo cuelga de los árboles. La forma geométrica es muy parecida pues, a la que usamos para esa torre. Entonces, de cierta manera, digamos, era pues coger el concepto del nido de esa ave y nosotros ponerla para el tema del avistamiento de aves. Entonces,
Tiene un sistema, digamos, técnico muy interesante. Todos esos elementos están unidos por unas rótulas Estas, ¿no? sí, en carbono, que nos permiten, digamos, ir articulando y creando todo el sistema para tener, digamos, una estructura tridimensional. Entonces, esa es parte, digamos, de lo que desarrollamos para ese proyecto. Y esto que tiene 3, 4 niveles, ¿no necesitas de hierro o de hormigón? ¿O es todo natural? No, no, ¿O no? sí, o sea, lo único que es en carbono son las articulaciones, que es un sistema, digamos, de una rótula en la cual, digamos, a la cual le llegan todos los elementos en bambú. Bien, O sea, todo bien. lo que estás viendo, digamos, ahí como lo que cubre, exactamente, toda esa malla tridimensional es a partir del bambú. Y el elemento central, que son las escaleras, pues que, digamos, es para hacer Ah, todo el recorrido y llegar a la plataforma del avistamiento, pues donde está la plataforma de avistamiento para las aves, es una estructura metálica que esa, digamos, trabaja conjuntamente con todo el sistema externo para que desde el punto de vista estructural, pues digamos, se ayuden el uno con el otro. bien. Y por último, después tenemos este y ya empezamos. ¿Qué es esto? Eso es el La C. centro. Sí. Sí, la sede para Comeva es una entidad, una empresa prestadora de servicios de salud acá en Colombia, que nosotros hicimos el edificio Está. se lo hice conjuntamente con Jorge Pérez, un gran amigo y un gran arquitecto, un gran maestro además. Hicimos el proyecto conjuntamente, es la sede administrativa para esa empresa Para un prestadora de servicios hospital. de salud. Acá está. Sí, Ahí está. correcto, sí, sí. Bien. Bueno, vamos a empezar. Te mandé 100 preguntas, tenés que elegir 10. Así que arranquemos. Ok, listo. Tengo como primera pregunta la de un parque de tu ciudad. Bien. ¿Cuál Listo. sería? Entonces elegí precisamente como iniciamos la conversación de ese finales de Medellín de los años 80 y 90. Para mí para mí ha sido un proyecto pionero que es el Parque de los Pies Descalzos, un Bien. proyecto que lo diseñó además con un equipo pues extraordinario, Jorge Pérez, que era en ese momento el decano de la Facultad de Arquitectura, Felipe Uribe, Giovanna Espera y Ana Elvira Vélez, ellos cuatro pertenecían a un laboratorio que estaba en el interior de la escuela, de la Facultad de Arquitectura, y lograron pues obtener un encargo para una entidad externa, pues, que son las empresas públicas de Medellín. Entonces este proyecto para mí es precisamente el que inicia esa nueva ruta de lo que es entender, digamos, el espacio Ahí está. público y el edificio como parte, digamos, del sistema de espacio, valga la redundancia, del sistema de espacio público. Yo creo que eso fue para nosotros en Medellín y en general para Colombia, para mí ha sido, digamos, el proyecto que creó, digamos, esa nueva ruta. Bien. Proyecto, digamos, muy bien estructurado. También, digamos, hizo parte, está cerca al que veíamos ahorita, al proyecto nuestro, al de la Plaza de Cineros, de la Plaza de la Luz. El Sí. nuestro es posterior. Entonces, este proyecto precisamente cae en un sector de la ciudad donde, digamos, no había ciudad, una ciudad totalmente desarticulada, desestructurada. El único edificio que existía es el que están mostrando ahí, que era el edificio, pues dicen aquí el edificio inteligente, pero digamos fue una apuesta que hizo esa gran empresa, pero digamos todos sus alrededores eran una zona baldía, prácticamente digamos abandonada. Entonces este proyecto cae a ser digamos como ese primer reestructuración del tejido urbano en un sector muy Bien. importante para la ciudad. Entonces para mí yo lo quiero destacar porque realmente pues es como quien nos abre la puerta para todo lo que viene en Colombia en ese finales del siglo XX sobre todo. Bien. Ahí estamos. Claro, que tiene también todas estas. Todo esto también todo nuevo, ¿no? Es parte del Sí, complejo. eso son obras posteriores. Sí, realmente el proyecto original es el Parque de los Pies Descalzos, pues, que es un proyecto de espacio público, el edificio del Museo Interactivo, que es la pieza arquitectónica que está enfrente del parque, y ese, digamos, es el proyecto original, pero que hace toda una apuesta de reestructuración urbana en sus alrededores. Inclusive Bien. ese fue
premio nacional de arquitectura, creo que en el año 98, año 2000, creo, fue premio nacional de arquitectura. Bien. Sí, ahí se ve, ¿no? Se veía todo este triángulo de acá. Sí, Esto. correcto. Sí. Pasemos a la siguiente pregunta, a ver. La siguiente pregunta, una obra de Stephen Hall. A ver. Pues mi obra favorita de Stephen Hall, pues realmente hay muchas, pero me quedo con el Storefront. Me parece como una obra El de una escala inicio. muy pequeña. ¿Ah? El inicio de Steven. Sí, 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 sí. Esa obra, no sé, me marcó mucho, significa mucho para mí, ha sido inspiradora inclusive para algunos proyectos, pero realmente en el momento en que esa obra pues salió como a la luz, eh, realmente digamos me pareció Ahí está. importantísima, importantísima. Sí, exactamente, el Storefront. Me quedo con esa obra definitivamente. Que es un espacio muy reducido, ¿no? Muy angosto. Sí, Entonces, teóricamente, las exposiciones también se hacen con estos paneles que se van abriendo, ¿no? Y van interactuando correcto. con la ciudad, ¿no? Y entonces, eh, ¿y qué le encontrás de importante? O para vos, ¿qué le Pues a encontrás? ver, ha habido pues una anécdota cuando yo fui pues, a visitarla, pasé 2 veces por el sitio y pasé de largo porque no la encontraba y yo miraba y yo decía, pero ¿por dónde estaré que no la encuentro? Y era porque todos los paneles, que ellos obviamente son paneles articulados, que son los que se van abriendo y crean realmente, digamos, todo ese tema de transformación de la fachada y la superficie. Las 2 veces en que yo pasé estaba totalmente cerrado, estaba haciendo un así, frío, sí, pero además era en un invierno, había caído una nevada impresionante, entonces pasé supremamente rápido y no la veía y ya bueno, luego volví y repetí pues caminar hacia el sitio, ahí ya sí estaba medio entreabierta, entonces lo que me gusta hacer es cómo se transforma el sistema, me parece demasiado inteligente, digamos, esa propuesta que hizo el TV y Steven Hall para el proyecto, también inclusive la tectónica, es una materialidad, digamos, muy, muy sencilla, pues el sistema de los pivotes, digamos, de cómo cada uno de esos paneles, digamos, rota o se abre, me parece buenísimo. Y además, la dualidad que tiene, que por fuera, digamos, es todo ese color gris, casi que del material, digamos, natural, sí. y las caras de colores internas que le dan, pues para mí, digamos, ese contraste supremamente interesante. Yo hice un colegio, una institución educativa y lo que hicimos fue, digamos, a partir de un sistema similar al de Stephen Hall, hacer, digamos, todo un diagrama para todo el tema de las fachadas. Ah, sí. ¿Cuál es? A ver si lo encuentro. No, el colegio tristemente no se construyó, entonces, Ah, sí. bueno, y dijiste que lo usaste muchas veces. ¿En qué más lo usaste? No, para mí ha sido inspirador Stephen Hall, Ahí está. la manera en cómo él saca, digamos, sus dibujos. O sea, realmente tengo unas pequeñas libretas de él solamente de los dibujos. Entonces, ha sido inspirador para mí, es como en esa manera de cómo él acompaña todo el proceso de diseño en el dibujo. Entonces, es un arquitecto, pues para mí en ese sentido, inspirador. Tuve la oportunidad de conocerlo en Bogotá porque estuvimos Ah, invitados para hacer un proyecto en la Universidad Nacional, al mismo tiempo que nosotros también estábamos haciendo otro proyecto para la misma universidad. Entonces, hubo como la oportunidad de estar interactuando con él, presentar nosotros el proyecto nuestro hacia él y él el de ellos hacia nosotros, que me pareció una persona absolutamente pues encantadora y entonces, bueno, muy buenos recuerdos, pero sobre todo el Storefront para mí es la obra pues que más me gusta. bien. Bueno, acá tenemos lo que decía, ¿no? Este triángulo que es bastante pequeño, si ves las escalas te das cuenta que es muy chiquito. Correcto, Y bueno, ahí sí. está, ¿no? Y después acá había unos dibujos que estaban buenos, que veías cómo el espacio se agrandaba en los dibujos, pero ahora lo perdí. Así que acá, ¿no? Ahí está más o Sí, menos lo que decíamos antes, ¿no? Cómo va ganando el espacio de la casa y que
que parece que es el mismo. Sí, y Pasemos a además, Sí, dale. decime. No, aprovechando que tienes ahí esa imagen proyectada, eso es lo que me gusta a mí mucho de él, porque digamos cuando él conceptualiza, digamos, la idea de un proyecto, él hace como una especie como de storyboard, o sea, casi como se hacía antes, digamos, el tema, digamos, de los cómics. Entonces él va haciendo, Sí, digamos, como el uno, el 2, el 3, el 4 y va creando, digamos, como esa historia. Entonces, eso me parece me gusta mucho, digamos, esa manera de él de cómo ordena esa idea del diseño del proyecto, el concepto del diseño del proyecto. bien. Pasemos a la siguiente. Sí, una obra de Joe Paulson, A ver, la obra de John Paulson, sí, ¿con cuál te quedas? con la capilla de madera. Capilla de madera, a ver cuál es. Esa creo que es en Alemania. Es a partir, digamos, Y es por... una, sí. Sí, decime. No, Ah, acá está. La de los troncos. correcto, sí, exactamente, esa obra, sí. ¿Por qué primero, en el listado, por qué le dijiste primero a John Paulson y después por qué esta capilla en particular? El tema de las capillas, a ver, es un tema ¿Por un qué? poco complejo de explicar. Yo no practico ninguna religión, pero curiosamente, sobre todo las capillas, algunas de las capillas que se hicieron en el siglo XX, y esta, digamos que es ahora de este siglo, podría nombrar cinco que para mí representan, digamos, un tema donde esa relación, digamos, del espacio, de la intimidad de una persona habitando ese espacio y cómo puede Sí, relacionarse, sobre todo, para mí esas cinco capillas, y esta es una, digamos, de las más contemporáneas que coinciden, es una relación muy fuerte con el tema del paisaje, o sea, no es tanto, digamos, la adoración de un objeto de algo, sino para mí es como significan, digamos, la pieza en sí misma, lo que eso puede representar, digamos, como espacio íntimo y el paisaje. Y en el sí. orden, digamos, de cómo la recuerdo, por ejemplo, cuando pude visitar Ronchamp, la iglesia de Le Corbusier, pues a mí esa iglesia, realmente yo estuve ahí, me iba a quedar un par de horas, fue tanto lo que me produjo a mí esa iglesia que, que me quedé, o sea, me quedé esa noche durmiendo ahí abajo en el pueblo de Ronchamp y luego volví a subir al otro día porque yo quería realmente, digamos, como entender pues como esa mística que podía, digamos, generar, digamos, como una arquitectura transformada, transformando, digamos, eso. Y ahí Bien. luego me produjo lo mismo, me produce lo mismo, por ejemplo, la iglesia de Tadabando, la que es la circunferencia, que en la superficie, digamos, está cubierta por agua y hay unas pequeñas escaleras que y cuando uno está por debajo de esa gran superficie, pues realmente lo que tiene es un contacto con la profundidad de un paisaje hermosísimo. Eh, esa iglesia de Tabando también esa sí fue inspiradora para un museo nuestro. Las dos iglesias, las dos capillas, por ejemplo, de Peter Zumthor, la de Alemania, la que digamos en la cual Sí. él quema todos esos troncos de madera para crear, digamos, todo ese espacio absolutamente oscuro con esa parte superior súper estrecha, la otra, digamos que es como por ahí 15 años anterior, que es como una pequeña elipse. Entonces, a mí ese tipo, digamos, de situaciones, de esas pequeñas capillas, y con esta, digamos, la de Joe Paulson, me gustan y la de Joe Paulson tiene un detalle que me parece lindísimo. Uno entra y después de que está, él de una manera, digamos, muy inteligente, lo sienta uno en una banca y vuelve y mire su exterior y mire el paisaje. O sea, él marca una Ahí ventana está. perfectamente para que esa relación sea nuevamente con el tema del exterior. Entonces, eso me produce a mí el tema de las capillas. Y esta, digamos, particularmente me gusta mucho. Ahí está. Aparte, Sí, estaba pensando, qué impresionante, ¿no? Porque en realidad vos ves la capilla que te imaginás que es este mismo árbol que está acá, ¿no? Y correcto, sí. cómo juega con lo vertical el árbol y la iglesia es horizontal, ¿no? Con el tronco en horizontal, como si sería vida y muerte, ¿no? Horizontal muerte, vertical vida, ¿no? Es muy... Cuando antes hablabas del paisaje, ¿no? De cómo está inserta
y se vincula con el paisaje, ¿no? Sí, y un Ya. tema que también, exactamente, y eso que estás mencionando, me gusta mucho esa idea, pues de esta y las otras cuatro anteriores, que desmontan, digamos, ese concepto de las grandes catedrales, que obviamente, pues obviamente, digamos, eran, digamos, otra manera de acercarse a la técnica, otra manera, digamos, de entender los sistemas constructivos, espacios, digamos, muy megalómanos, obviamente, pues era también la esencia de lo que quería representar en su momento. En cambio, estas, siendo, digamos, arquitecturas, digamos, mucho más modestas, más sencillas, más tranquilas, pues para mí representan, Mm. digamos, eh, pueden ser, digamos, espiritualmente igual de potentes, pero, digamos, de una manera, para mi modo de ver, más Bien. tranquila y más intimista, sobre todo, más Y íntima. acá está acá está el corte, ¿no? Mirá que simple un corte, ¿no? Qué hermoso y Sí, correcto, es simple, que es. ¿no? Sí, Mirá sí, cómo sí. corta el tronco, ¿no? Para generar esta ventana, ¿no? Esa ventana que la ves como. Mirá qué simple. Ahí está el Sí. tronquito. Así que, bueno, pasemos a la. Ah, mira esto. Mira esta foto, qué buena. Pasemos a la siguiente pregunta. Sí, tengo aquí, ¿cuál puse yo? Ah, la de un capítulo de Es mejor llamar a Saúl, Better Call Saúl. Bien, a ver. Sí, coincide que es la serie que actualmente estoy viendo, me parece lo máximo esa serie. Es Y genial. sí, me parece genial, sobre todo porque para mí creo que reúne como algo de lo que pueden ser los hermanos Coen y algo de Tarantino, o sea, es como, es como una serie dramática donde los diálogos, la fotografía, o sea, todo lo que va representando me parece buenísimo. Obviamente esto pues va unido al tema de Breaking Bad, pero me encanta la serie. Y más que el capítulo específico, ahora voy a la temporada 5 donde ya él dejó de llamarse Jimmy y ya adquiere su nombre Sí. de que es Saúl. Entonces me gusta mucho porque esa irreverencia con que él maneja su estilo de ser abogado me gusta mucho. Entonces ahí voy en este momento, temporada 5. Así que esta es la última, ¿no? No, yo creo que me falta, no sé, voy a las 5, yo creo que son como 6 o 7 temporadas, no sé, voy Ah, en las 5. bien. ¿Y por qué? Me gusta esta relación que le dijiste de los hermanos Cohen, no lo había pensado, pero los hermanos Cohen siempre tienen este humor negro, ¿no? Hasta tonta, hasta a veces los personajes son Sí, medio tontos. ¿Por qué lo relacionaste? ¿Por qué relacionaste a los hermanos Cohen con Saúl? sí, porque si te das cuenta, sobre todo en la primera temporada, lo que le pasa a Jimmy es casi que tonto. O sea, esas situaciones cuando él se encuentra con esos narcotraficantes, cuando él quiere salir de un problema, se mete más en otro problema y eso se le va creciendo, que inclusive es como la película de Fargo, que eso es casi que infinita ese problema en el cual ellos dos se van metiendo. Entonces, a mí al principio se me pareció mucho, digamos, como esas situaciones, digamos, que manejan los hermanos Cohen. Eh, Bien, y con bien. Tarantino lo asocio porque también esta película, digamos, que tiene menos acción, pues yo no digo que porque tenga menos la calidad es distinta, sino hay diálogos muy profundos. Hay veces, digamos, como la lentitud de ciertos momentos, la narrativa me parece unos diálogos muy inteligentes, que eso para mí también es lo que tiene Tarantino. Entonces, por eso yo asocio como, digamos, como esas dos, como esos dos directores vistos, digamos, o reflejados en esta. Puede que, pues, que no sea así, pero esa es la lectura mía. Bien. ¿Y cuál fue el vínculo con Better Call Saul? ¿Viste todo Breaking Bad y después ingresaste al mundo de Better Call Saul? ¿No viste Breaking Bad? Sí, yo me vi Breaking Bad y cuando apareció esta, digamos, el anuncio de la serie, nunca lo asocié. Es más, fue mi hermano, porque casi que empezamos a verla simultáneamente.
y él, no sé, cada que nos encontrábamos los fines de semana me decía, usted sabe que esto es digamos, Así que tiene que ver con el, siempre tenés el miedo de saber qué pasa con Kim. Siempre tenés, correcto, sí, pero ¿qué pasa con Kim? exactamente, entonces, ha sido eso, sí. Bueno, porque viste, Kim es como la novia, pero bueno, es como primero era compañera, después era novia, después fue la. Bueno, no, todo lo que va a pasar. Bueno, ¿y qué te pareció el personaje de? Porque ¿qué te parece que es importante, Kim o él? No, a mí realmente me gusta es él, o sea, es que él me parece un Saúl. personaje, sí, Saúl, o sea, inclusive digamos, el solo despacho donde él tiene, digamos, su lugar, que es allá en un sitio donde hacen uñas, pues manicure, todo esto, o sea, eso ya es de locos, los trajes que elige para vestirse, el carro, no, no, es que él es un personaje pues en sí mismo. Bien. Sí, son 6 temporadas, así Ah, ok, que bueno, me faltan, sí. bien. Bueno, vamos a la siguiente pregunta. Listo, voy aquí. Ah, bueno, también relacionada con cine, una escena de Tarantino. Bien. Pues, a ver, Tarantino, difícil escoger porque realmente me gustan casi que todas sus películas, pues, por lo menos todas las que he visto, todas me han gustado, pero me quedo con la de Bastardo sin Gloria, la parte donde llega el nazi a esa pequeña cabaña donde están Mm, escondidos ellos debajo del suelo, pues digamos de la cabaña, el y inicio, la escena del exacto, el inicio inicio. es. Sí, me parece que tiene un dramatismo, pues tiene un dramatismo, tiene inclusive él esa manera de cómo habla en distintos idiomas, esa pipa que sale, que saca, digamos, de una manera como exagerada. Entonces muestra realmente Exacto. pues lo que pudo haber sido exactamente. Entonces esa escena, sí, El horror yo diría que es de una esos escena, años, ¿no? sí, exactamente, impresionante. Y ese drama de ellos allá debajo de esas tablas, pues allá como en el basement de la cabaña, todo, o sea, es una parte muy fuerte realmente, pero me gusta mucho desde el punto de vista cinematográfico, todo me parece buenísima esa escena. Sí. Aparte, viste, como que siempre en la escena es rara porque siempre está presente siempre el suelo, ¿viste? El piso. Es como Sí, que parece como que el piso está latiendo, ¿no? Cuando estás mirando, como decís que no mire para abajo, que no mire para abajo. Hay una tensión con el suelo muy fuerte en la escena. sí, no, no, es. Y además es que el nazi, se me olvida pues que es además un gran actor, inspira en esa escena, pues y en toda la película, pero sobre todo en esa escena inspira terror. O sea, realmente pues uno es Sí, como haciendo mucha fuerza para que el desenlace no sea lo que tristemente sucede, pero sí, o sea, es muy buena la escena realmente. sí. Es más, él come como un postre, ¿no? De crema y después se encuentra con la hija que está abajo y le pide ese postre, ¿no? O algo así como le dice, yo he Sí, comido mejor esto, ¿no? sí, y pide el vaso de leche, creo que es un Sí, vaso con leche, algo así, sí, entonces, sí, y cuando se encuentra con ella en un bar, tipo le pide lo mismo, muy siniestro es eso sí, también. Bueno, exactamente. Tarantino juega siempre con eso. Y después es fantástico porque acá creo que es la primera vez que Tarantino lo hace, que me parece mágico, que es cambiar el final de la historia, ¿no? Lo mismo hizo con el asesinato de Sharon Tate, ¿no? Ellos matan a Hitler, ¿no? En el Sí, teatro. sí, Finalmente lo matan a Hitler. Entonces, él sí, empieza con esta idea de cambiar el final a su parecer, ¿no? Y es buenísimo. sí, no, realmente son películas pues muy buenas. A mí, yo a él lo estoy siguiendo desde pero, Pulp Fiction, una antes de la de Pulp Fiction que se me olvida el nombre. A ver, te Eh, digo. ¿Perros de la calle será? sí, exactamente, sí, sí. Y Bien, son películas, realmente me gustan sus películas, las bandas sonoras de él son impresionantes, impresionantes fue lo de la banda sonora. bien. A ver, sí, creo que es.
Perros de la calle, la Sí, primera que Perros de la hicieron. calle. Resort Dogs. Bien, pasemos a la siguiente pregunta. Siguiente pregunta. Una obra de León Ferrari. Eh, Sí, bueno, la primera película que hizo él, es un corto en realidad, que se llama El cumpleaños de mi mejor amigo. Está buenísima. Ahora me lo acuerdo. No, esa no la he ¿La visto. viste esa? No, Ay, mira, la mía esa no la he Wikipedia. visto. El Ah, ok. cumpleaños de mi mejor amigo. Y después viene. Vamos a la siguiente. León Ferrari. Me Sí. gusta León Ferrari. ¿Por qué lo elegiste? Bueno, León Ah, Ferrari es famoso porque tiene el rectángulo transparente con los hierros. Es como tu Plaza de la sí, Luz. sí, y además, pues ha sido, a ver, pues hay una obra de él en particular que me gusta mucho que se llama El Infierno. Es una obra que ¿El me gusta, infierno? digamos, pues sí, El Infierno. A ver, Es ahora la busco. una jaula de pájaros y adentro Ah, hay creo que sí, unas palomas y en la base hay como unos santos o algo por el estilo. sí. ¿Por qué? No, la obra obviamente pues lo que representa, pues a mí esa, digamos, muchas de sus obras, pues que tienen, digamos, como esa crítica, me parece a mí, digamos, como ese tema, digamos, de la religión, me parecen muy interesantes. Algunas de sus entrevistas me gusta mucho, digamos, el cómo narra, digamos, como ese tema de la intolerancia que tenemos desde Occidente, al ver otro tipo de religiones, otro tipo de culturas. Él dice y me gusta que el antisemitismo está dado inclusive pues por la religión y por la misma Biblia, digamos, ya se crea, digamos, como esa intolerancia en lo que el ser humano es. Entonces, ese tipo como él la representa, como él lo dice y como él lo cuenta, digamos, en sus entrevistas, me gusta mucho porque también, pues además comparto como ese pensamiento. Yo creo que somos intolerantes eh, y el tema, pues, de la religión me parece también, digamos, que hace parte como de esa historia de la intolerancia. Entonces, esa obra me gusta mucho porque es para mí literal lo que puede suceder, digamos, realmente en un infierno, pero que no está dado porque el infierno puede ser un diablo o el fuego, sino que las figuras que están metidas dentro de la jaula posiblemente, digamos, son las que causan el infierno. Entonces, esa obra me gusta mucho. Pero conocí a León Ferrari lo conocí fue por mi papá, porque el artista, pues que es artista plástico, como te contaba ahora, y él Sí. me regaló a mí Es una escultor tu obra de papá, León Ferrari. ¿no? Sí, mi papá es escultor y él me regaló a mí una obra de León Ferrari, pues un grabado, y desde eso pues tengo, pues le he hecho un seguimiento y cada que puedo ver algunas de sus obras que estén, digamos, en algún sitio, pues logro verlas, intento verlas. Y bastante reconocido es tu padre, bastante importante, ¿o no? Sí. Va, eso es el hijo. No, no me, Pero no me corresponde. pero es reconocido. Pues sí, sí, digamos, sí, sí. ¿Y por qué, cómo vino esa relación Luis Fernández, ¿no? Sí, Luis Fernando. ¿Tuvo algo que ver en vos, en ser arquitecto? ¿Arquitecto escultura? ¿Hay algún tipo de relación? Pues yo creería que sí, obviamente, porque a mí me tocó, mis papás se casaron o sea, se casaron muy jóvenes y cuando se casaron interrumpieron sus estudios de universidad, como por 2 o 3 años. Nací yo, luego pues nació mi hermano, Esto, pues más ahí adelante, está. sí, exacto. Este Y es tu entonces papá. ese es mi papá. Ahí está. Cuando ellos reanudaron los estudios de la universidad, mi mamá psicóloga, mi papá arquitecto, yo ya estaba, no sé, 4 o 5 años. Es más, a mí me tocó el grado de mi papá como arquitecto, yo creo que yo tenía más o menos unos 8 o 9 años. Entonces, realmente, claro, uno ve el ambiente en la casa, él haciendo sus maquetas, sus dibujos,
y él se convirtió en artista desde dos últimos años de la carrera de arquitectura, o sea que siempre ha habido en nuestra casa pues ese tema de él, sus amigos, su entorno alrededor de arquitectura, músicos, escritores. Entonces obviamente pues a mí en mi caso, mi otro hermano es médico y tengo otro hermano que es escritor, pues cada uno eligió caminos diferentes, pero yo creo que lo mío sí realmente pues viene, digamos, de haber visto en vivo y en directo pues toda esa época de él, pues de arquitecto y de ¿Y, artista. y trabajaron juntos alguna vez? ¿Padre e hijo? Hemos hecho el proyecto, el de la Plaza de Cisneros, lo hicimos juntos y luego a partir de ese proyecto nos invitaron para hacer una intervención en Liverpool, en la Bienal de Arte de Liverpool en Inglaterra. Nos invitaron Bien. también para que volviéramos, digamos, a interactuar, y hicimos una instalación allá en Liverpool. ¿Y qué tal? ¿Cómo fue esa experiencia en Lo, Liverpool? lo máximo, fue increíble. Primero, el sitio que nos invitaron a intervenir era Edgehill Station, la estación de ferrocarril más antigua del mundo. Y allá nació, digamos, la primera locomotora de vapor nació en Wow. Liverpool, y de esa estación precisamente Edgehill, que es, digamos, en la parte periférica de la ciudad, pues es muy representativa. Entonces nos invitaron a intervenir la estación. Entonces fue un proyecto, y eso estaba enmarcado dentro de la Bienal de Arte de Liverpool. Entonces tuvimos un año, pues mientras desarrollamos, conceptualizamos y desarrollamos y ejecutamos la obra, fue un año pues de ir y venir, pues de ir allá a Liverpool. Eh, Tuve la oportunidad de estar viajando con mi papá única y exclusivamente, digamos, para ese proyecto. Entonces yo creo que eso pues una experiencia inolvidable y que no la he vuelto a repetir con él, pero fue buenísimo. Bien. Estoy poniendo, pero estoy acá buscando. Me apareció la imagen que justamente vos la tenés en tu Instagram, que es la del, ¿cómo se llama? Esta. Pero sí, eso es una obra que estaba allá en la Bienal de un artista, Sí, hermano, me gustó mucho y pues, por eso la publiqué en el Instagram, Richard porque la Wilson, ahí fachada, está. sí, y la fachada va, eh, ese círculo que está en la fachada empieza a girar. Entonces era inclusive como parte del principio de lo que tiene el storefront de Stephen Hall. Muy Sí, interesante esa obra, sí. Además muy buena. ese edificio está abandonado, entonces uno iba caminando por esa zona ahí de ese barrio de Liverpool, y cuando menos uno empezaba a ver ese círculo girando sobre su propio eje. Entonces muy Claro. interesante pues como sí, la experiencia. Porque se parece mucho a las intervenciones del chileno, ¿cómo se llama? Gordon Bataclark. Sí, correcto. Tiene mucha relación a Bataclark. Sí. Pasemos a la siguiente pregunta. Siguiente pregunta. Un libro leído a recomendar. Bien. Hay un libro que se llama Rastros de Carmín, de Gray Marcus. Rastros de jazmín. Rastros de Carmín. Ah, carmín, el color. Sí, Sí. Carmín de color, sí. Gray Marcus. Bien. ¿Por qué? A ver, el libro me gustó mucho porque, sobre Ahí todo, pues está. cuando uno estudia arquitectura, eh, la mayoría de los libros que teníamos en la facultad, digamos, para entender, digamos, los distintos momentos de la historia, de la arquitectura y del arte en general, digamos, estaban dados siempre, digamos, como por momentos muy específicos. Entonces, el medioevo, el gótico, el renacimiento, siglo XIX, el movimiento moderno, y además como por capítulos casi que década por década. Para mí, Sí. digamos, un poco aburridos en su lectura. Este libro, para mí, es un libro, digamos, que habla de las vanguardias del siglo XX. Eh, y la manera, digamos, como está escrito, me gusta porque no es, digamos, no es como el ABC de la historia de una vanguardia de la vanguardia del siglo XX, sino que es muy dinámico en su narrativa. Y
para mí es el primer libro que yo he leído donde la música está presente. Casi siempre cuando uno Bien. estudia las vanguardias o los libros, digamos, sobre todo en el área pues, de arquitectura, pues estamos hablando de arte y de arquitectura o artes plásticas, pero digamos la música no está presente, y sobre todo la música contemporánea o música, digamos, del siglo XX. Entonces, ese libro me gusta mucho porque inclusive comienza con una escena de Sex Pistols. Entonces yo dije, uy, ¿cómo así que Sex Pistols aquí en este libro? Entonces, y lo va llevando a uno, luego está Velvet Underground de Andy Warhol. Entonces se va moviendo, digamos, Esa. como todo el tema de la escena musical, pero luego, digamos, te lleva al tema de la arquitectura, de las artes plásticas. Entonces es un tema absolutamente de cómo se dan las vanguardias, pero no cronológicamente. O sea, tú puedes estar en los años 70, luego vas a los años 20, a los 50. Entonces, esa manera, digamos, de contar todo ese tipo de situaciones me parece buenísimo. Y creería yo, para estando, pues ahorita ya entrados 21, sobre todo para las generaciones nuevas, me parece, digamos, que es una muy buena inversión, no tanto para ver el siglo Bien, XX, sino lo que puede estar sucediendo en el siglo XXI, obviamente, pues visto, digamos, desde esa retrospectiva. bien. Y además, bueno, ahí estoy mostrando escenas. Tiene este también. Bueno, Sex Pistols es punk, ¿no? O punk. Sí, ¿Leíste este? no, Escrito sobre el ese no, punk. no. Bien. ¿Has tenido tu periodo punk? Sí, a mí realmente me gusta mucho la música, y dentro de los géneros, el punk me gusta mucho Sex Pistols, me gusta mucho Dead Kennedys, me gusta más inclusive el hardcore, SOD, Bien. sí, o sea, Dead Kennedy, bueno, Dead Kennedy ya lo mencioné, sí, o sea, es un género que me gusta bastante. ¿Y usaste alguna vez los chupines de, ¿cómo se llaman? Los rojos y negros. ¿Tuviste cresta? ¿Tuviste algo de eso a los 18, 16 No, años? no, realmente no. De ninguno de los géneros que me gustan, he estado, digamos, como tratando de tener como la indumentaria, perdón, pero sí me gusta mucho la música y el rock en particular me gusta mucho. Aposo, no tuviste ese fanatismo, no llegaste a eso. No, ¿Cómo se no, llamaban los no, no. broches? A los broches grandes, que Sí, le tenías que poner los no, broches. de pronto, sí, nosotros le decíamos aquí como los pines, pues que eran Sí, como los pequeños sí. escudos donde estaban como los logos de algunas de todas las bandas. Sí, eso de pronto, digamos, sí tuve como algunos de los pines esos que me los ponía acá, pero hasta ahí llegué solamente. ¿Y por qué, por qué el punk? ¿Cómo llegaste a tus padres, tus amigos, tus hermanos? ¿Cómo llegaste, cómo llegó el punk a vos? Medellín ha sido una ciudad muy rockera, o sea, aquí el rock and roll ha estado presente, digamos, desde siempre. Entonces ha sido una Bien. ciudad, sí, con muchas bandas de rock, es decir, aquí hay movimiento de rock importante, y pues en la época del colegio, pues lo que veíamos en el colegio, pues a quienes nos gustaba, pues estábamos oyendo en simultánea rock and roll, rock duro y punk, o sea, era como transversal, o sea, eso llegaba como de una manera como muy fluida. Bien. Entonces, sí, básicamente por eso, Por la ciudad. por la ciudad. Bien. Vamos a la siguiente pregunta. Libro leído 2 veces. A ver, 100 años de soledad. Es más, creo que me lo digo 3 veces. Sí. para entenderlo. No, realmente me gusta mucho. No, me gusta, en general me gusta mucho la obra de García Márquez, y ese libro Claro, en particular compatriota. sí, compatriota. Pero ese libro me, no sé, me lleva mucho, más que, más que lo que comúnmente todo el mundo habla, que el realismo mágico, y bueno, obviamente pues que está implícito en el libro. A mí es porque la mayoría de las escenas que hay en el libro me recuerdan mucho mi infancia como en la zona rural, porque digamos el Bien. libro está dado, no está en una ciudad, sino digamos está como en No. una zona rural. Entonces me recuerda, me trae como esos recuerdos, como de paisaje, el clima, las situaciones que como que él va describiendo me llevan mucho como algo vivido. Pues y obviamente pues el cómo está escrito el libro pues me parece impresionante.
No, yo decía lo de leerlo varias veces para entenderlo, porque todos se llaman Rogelio, ¿no? Rogelio Ah, Buendía. sí, Entonces, sí, abuelo, padre, hijo, creo que es. sí, de Y claro, acuerdo. entonces, a mí me obligaron, aparte a mí Aureliano, Aureliano, Aureliano. a mí me obligaron a leerlo en la secundaria, en segundo o tercer año, acá menos sé, te obligan a leer a 100 años de soledad. ¿Allá en Colombia es lo mismo? Es libro de colegio? ¿Obligatorio? Sí, sí, sí. La mayoría de los autores latinoamericanos, pues que todos conocemos, sí, eran libros obligados pues en la clase de literatura o de español. Y sí, en 100 años de soledad, por supuesto, estaba ahí dentro de esos libros. Pero luego, o sea, en el colegio lo leí y no me Y causó como quedó. mucha impresión. Luego cuando estaba en la universidad, lo leí y ahí sí fue, pues, hubo una conexión impresionante y a partir de ahí lo he vuelto a leer otro par de veces. Bien. Y uno para recomendar de García Márquez que no sean los básicos. A ver, relato de un náufrago. Bien, el barco. Eh, sí, es un texto corto, Sí, impresionante, pues como narra, como también es un drama de un náufrago, eh, buenísimo. O sea, ese lo es muy recomiendo. bueno. Sí. Bien. Pasamos a la próxima pregunta. Una canción de los 90. Bien. A ver. Bueno, me quedo con Nirvana, obviamente la canción Smell Like Teen Spirit. Me quedo con Sí. esa canción. Sí, para mí creo que ahí está esa década, para mí está con esa canción. ¿La estupidez es contagiosa? puede, puede que sí, pero sí, Es eso, ¿no? Creo que era así la letra, ¿no? I feel sí, sí, stupid, no me sí, acuerdo, me siento estúpido y contagioso, ¿no? I feel sí, stupid and contagious. exactamente. Sí. ¿Por qué Kurt? ¿Qué te esto, ¿te acordás el día cómo te enteraste que Kurt se había suicidado? ¿Dónde estaba? Posiblemente, yo estaba, creo que apenas estaba terminando yo arquitectura, pues mi carrera, pues estaba en la universidad y no sé, 94. sí, sí, o recién estaba terminando, sí, había acabado de terminar. No, seguramente oyendo alguna emisora de radio, escuchando alguna emisora de radio, lo vieron como una noticia. En esa época era muy común, pues cuando MTV era bueno y ponían música, porque ya MTV se volvió una cosa vulgar, pero el MTV que pasaba, digamos, toda esa música, creo que la noticia la oí un día por la noche, estaba y lo dieron obviamente pues como una primicia. Bien. ¿Tenés hijos? Sí, tengo una hija. Bien. ¿Cómo ves la relación, bueno, vos con Nirvana, escuchando la radio, escuchando la noticia, uy, se murió, uy, eh, no sé, irás corriendo 20 cuadras a la casa de tu amigo? ¿Y cómo relacionás esa cuestión nuestra, de nuestra década, con hoy, con tu hija que de golpe se muere y ya tiene 25 tweets, 25 Instagrams, se queda en su casa? ¿Cómo relacionás esas dos cuestiones con la música y el fanatismo? ¿Cómo lo ves hoy con tu hija? A ver, no, pues mi hija está pequeña, mi hija apenas tiene 7 años, pero digamos ya está Ah, entrando en no, ese ya está. mundo. Sí, está muy pequeña, pero No es sí, ya está en ese adolescente mundo. todavía. Sí, no, no, pero ya sabe lo que es el TikTok, todas estas cosas de las plataformas de música, Spotify, cualquiera de estas historias. No, realmente lo que yo veo, que inclusive le digo a mi esposa, es que eh, ella es muy melómana y cuando va conmigo, yo, yo nunca le he puesto música para niños, nunca. O sea, la música que yo pongo, o la que tenemos siempre, digamos, es la música que a mí me gusta. Entonces ella ha adquirido, yo pienso, digamos, que una manera de ver la música más amplia. Obviamente le gusta lo que le está gustando a su generación, a sus amigas, que es la música que a mí no me gusta para nada, pero, pero bueno, eso hace parte también como de la vida y vamos a ver hasta dónde eso sigue, digamos, cada uno como con su camino. Bien. ¿Y por qué eso de no ponerle música para niños? ¿O qué es la música para niños para vos?
¿Cómo la No, interpretas no, eso? no sé, los canticuentos, o esas cosas, no, no sé, yo por lo menos crecí, a mí me dieron los canticuentos mis papás, pero mis papás, digamos, mis papás han sido muy melómanos, el círculo de sus amigos han sido muy melómanos. En mi casa siempre ha habido los discos, pues, porque la época de ellos era, digamos, la época de los discos de vinilo. Entonces yo desde los 5 años tenía enfrente mío una carátula de los Rolling Stones, Paul Simon, Chick Corea, música de jazz, y esa es mi música. Entonces, mi recuerdo de los canticuentos, pues, y pongo ese ejemplo, pero era como más circunstancial. Entonces, Claro, yo no me preocupaba con mi niña de buscar cuáles son las canciones de los niños, un niño de 3 años tiene que estar oyendo esto, no. Para mí realmente el sentido de la música es despertarle a ella, pues como ese sentido, y yo pienso que pues, lo puedo lograr con música instrumental, con guitarras, con pianos, sí. con rock and roll, con lo que sea. Entonces, eso para mí, digamos, es como lo que he querido como aportar en ese tema de la música. Y además siento que ella lo recibe con mucha, pues con mucho interés. O sea, realmente es Bien. melómana y le gusta mucho la música. Hace un par de años, no sé si llegó la moda allá a Colombia, pero acá en Argentina en un momento estuvo muy de moda. Para mí me parecía como horrible, pero bueno, pero amigas lo hacían. Esto de comprarse como canciones para escuchar cuando estaban embarazadas, tipo David Bowie para niños. O, o entonces eran todas versiones. Pero escucha David Bowie directamente. ¿Por qué no escuchar un David Bowie para niños para cuando estás embarazada? Bueno, Sí, sí, ¿existió eso también? ¿Existió esa moda allá también? sí, claro, Ridícula era. sí, lo Y mismo. hoy en... Soda Stereo para niños, de todo, sí, aquí llegó también eso. Claro, es ridículo. Y si cuando trabajas, hay un momento en el proceso creativo, ¿hay alguien que repetís para escuchar música? ¿Hay un tipo de música o un cantante o un álbum que te lo pones? Bueno, me voy a poner esto porque necesito pensar o influenciarme. ¿Algún músico en particular? Más que un músico, sí, yo no hay, o sea, no hay momento del día donde yo no esté oyendo música. Me gusta, primero, mis momentos de, digamos, de diseño, siempre estoy solo, pero en compañía de la música. Tengo unas Bien. emisoras, me gusta mucho, o sea, todavía tengo, pues, obviamente tengo las plataformas, digamos, de música, pero me gusta mucho las emisoras. Voy y busco por internet emisoras, me gusta oír al locutor todavía hablando de una Ah, banda. Entonces, tengo inclusive oigo una emisora de Argentina, tengo una de México, tengo otra de Londres, tengo otra de acá de Colombia. Entonces, me gusta como estar en contacto con las emisoras. Y obviamente ya en las plataformas, pues voy de mi música que tengo, digamos, ya como de colección, pues sí tengo pues cualquier cantidad de canciones, pero siempre, en cualquier momento del día estoy oyendo música. música siempre. Sí, ¿Y correcto. de Argentina cuál escuchás? ¿Qué emisora escuchás de acá? Se llama Rock and Pop. Ah, Arcam Pop. Mira vos. Sí, sí, Es la más como conocida acá, ¿no? sí. Eh, ¿Alguno particular? ¿Quién está ahora en Arcam Pop? ¿Di Natal, ellos? ¿A ellos escuchás? Yo la pongo siempre, la busco en internet y la pongo Ah, escuchar en vivo y la pongo ahí a escuchar en vivo y ahí me voy yendo y ahí un par está. de horas. Sí. Bien. Pasemos a la última pregunta. ¿Cuál va a ser, que ya estamos en horario? ¿Cuál es la última? Escenografía de show. A ver. Escenografía de show. Sí, sí. Listo. A ver, para mí, pues yo diría, el que más me gusta a mí es Anton Corbijn, el diseñador, digamos, de escenografías, pues para bandas de rock sobre todo, o de rock no tanto, pero de músicos. Y me quedo con la que él diseñó para la gira del Devotional de Depeche Mode. Eso creo que fue como en el año 92, 93. Y para mí era realmente, digamos, como ir un paso más adelante en el tema de escenografías, porque pues, ya se estaba mostrando, digamos, como el tema de video en unas pantallas donde adelante estaban ellos como músicos y aparecía, digamos, una serie de escenas acompañando.
pues como todo el tema del espectáculo. Entonces, me gusta mucho Anton Acá Corbijn, tenemos una. y, espe- y específicamente el diseño de esa gira de Pech me Vamos gustó a ver mucho. si encuentro. Exactamente, eso, exactamente, Acá está sí. Devotional. ¿La viste en vivo? No, en el 93, no, no sé, aunque capaz que viajaste. No, yo a Depeche los he visto en vivo, pero ya, digamos, los vi acá en Colombia, en Bogotá, pero digamos ya con otra escenografía. Bien. Pero esa del Y ese, Devotional, esa me parece impresionante. Además es que estamos hablando del año 93. Hoy en día, pues digamos que eso no cause como mucha, no sé, pues como mucha impresión, pero es que en el año 93 las escenografías que normalmente se manejaban para las bandas iban en otra dirección. Esta me parece, digamos que ya tenía un tema de lenguaje, la misma fotografía, las escenas, el movimiento pues, que él iba mostrando, eran, digamos, de una sutileza y una calidad estética impresionantes. sí, y es verdad que en esos años no existía estos conceptos, ¿no? Eran conceptos bastante vanguardistas, ¿no? Había sido Sí, uno de los primeros. sí. ¿Y Depeche Mode tiene tiene una influencia en vos? Pues a mí realmente es una banda a mí es una banda que me gusta mucho, sobre todo es una banda que me ha gustado es cómo se ha transformado en el tiempo, porque si bien digamos como su esencia o el ADN es digamos de una línea electrónica, me parece que después de la primera década, cuando ya empezaron digamos a meter la batería, el tema de las guitarras, me parece digamos que sin perder su esencia, me parece que consolidó digamos una música eh, pues para mi gusto, como de una estructura, digamos, más atemporal. Los primeros discos de ellos, pues que gustándome, me parece, digamos, que van muy directamente, digamos, a esos años, mientras que las otras Bien, canciones, como que yo no sabría decir si es una canción actual o una canción de hace 10 años, o sea, me parece que han logrado una madurez musical impresionante, o sea, me gusta mucho como banda realmente. bien. Bueno, y Anton además es fotógrafo, ¿no? Sí, claro, no, de él hay Es un un libro, trabajo increíble. yo vi una exposición de él en la Sachi Gallery en Londres impresionante y mostraban pues digamos todo el acompañamiento que ha hecho de diseño, videos, o sea, es que él realmente él ha hecho videos, yo diría que para Chemical Brothers tiene unos videos impresionantes, muchas de las Sí. bandas pues digamos Hizo la lo han película, utilizado. ¿no? Sí, exactamente. Tiene la película Control, que si no la vieron, véanla porque es lindísima esta película. Sí, ¿La muy vi? bonita, sí, también la vi, sí, En blanco y negro es, ¿no? Creo. en blanco y negro, sí. Y acá está nuestro amigo, acá está Kurt, con los anteojos blancos, ¿te acordás que siempre usaba? Así que, bueno, ¿cómo continúa el día de hoy en Medellín? ¿Cómo termina el día? Bien, ya estamos como cerrando aquí la tarde, aquí la jornada laboral finaliza pues más o menos entre 6 y 7 de la noche, ya en un par de horas, como dice uno, a descansar, y bueno, Bien. a ver, mañana será otro día. ¿Y con qué estás trabajando ahora? Ahora estamos haciendo una facultad de artes para una universidad en la ciudad de Bogotá, proyecto, Bien. inter- un proyecto interesante porque estamos trabajando en un edificio histórico, entonces lo estamos interviniendo con arquitectura contemporánea, respetando, pues lo haciendo, digamos, una transformación de ese edificio histórico. Entonces es un proyecto muy interesante, proyectos de vivienda, bueno, hay varias ¿Y, experiencias con eso. y cómo estás desarrollando las aulas de arte o los talleres de arte? ¿Has encontrado algún tamiz nuevo, algo nuevo en cómo generar un aula de arte? Es lo mismo que una de derecho o de medicina, ¿no? Tienen su Sí, propia... pues aquí, digamos, es la segunda vez que estamos trabajando, digamos, sobre un edificio de artes. Ahorita en diciembre se inauguró el de la
de la Universidad Nacional, que es el edificio de artes, donde está pues, arquitectura, diseño gráfico, cine y televisión, artes plásticas. Entonces nos tocó, digamos, hacer, digamos, un sistema de espacios polivalentes, prácticamente, digamos, cero divisiones, muy apoyados desde, digamos, todo el tema de tecnologías, pues para poder tener, digamos, que los estudiantes puedan estar, digamos, interactuando. Entonces, realmente, pues, lo que nosotros hemos venido desarrollando en ese tipo de espacios en los últimos 4 o 5 años, pues ha sido más apostándole a una dinámica de cómo el estudiante hoy en día trabaja, interactúa y desarrolla, y cómo a su vez él va presentando, digamos, todos esos procesos de Está, diseño pues, con sus profesores. Ese es en la está. universidad, no, pero ese no es el nuestro. De Artes, Universidad Ok, Nacional, ahí debe aparecer. ahí, ahí va. Nueva Facultad de Artes, Universidad Nacional Bogotá. Ah, de Bogotá, nueva Sí. facultad. Y ahora, ¿cómo es intervenir un patrimonio? Sí, pues tiene muchas restricciones obviamente, porque la normatividad pues, que aplica para ese tipo de edificaciones es muy restrictiva. Entonces, digamos, el espacio en sí mismo pues tiene unas limitantes. Eh, Ese es el edificio, sí, ese es el de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional. Bien. Ah, todo nuevo es. Ahí Sí, es todo nuevo. está. Sí, no, este es el nuevo, que se inauguró ahorita en diciembre, la etapa A. Ahorita empiezan a construir la etapa B. Es que es un proyecto como de, cuando esté finalizado, va Ahí a ser un está. proyecto aproximado. Exactamente. Ese proyecto va a ser un proyecto para de 30.000 metros cuadrados. En este momento 7.000 metros, falta la otra etapa. Tan grande, una escala tan pequeña de ir a estudiar. Porque en realidad, bueno, ¿no? ¿Cómo es esa diferencia bueno, de algo tan íntimo de ir a estudiar arte en un edificio tan grande? ¿Cómo lo manejas? Precisamente en esa imagen que estás proyectando, nosotros lo que hicimos fue darle para que el programa, es decir, las bases del concurso, para mí estaban dadas como para que en un gran edificio se subdividiera digamos, cada proponente, pues, no sé, le asignara un área a cada facultad. Nosotros hicimos todo lo contrario, nosotros lo que hicimos fue atomizar el programa, crear un sistema de espacio público muy potente que se conectara con todo el campus y darle, digamos, propiedad de uso exacto a cada edificio. Entonces, uno de los edificios es arquitectura, otro de los edificios es diseños, otro de los edificios es cine y televisión. Entonces, de esa manera, pues nos ha permitido que los espacios, obviamente hay espacios que pueden ser comunes, porque digamos ciertas, no sé, los auditorios, los espacios expositivos, las galerías, pues digamos son comunes, entonces eso nosotros lo repartimos en todo el sistema del espacio público, a su vez para que también digamos toda la comunidad universitaria pues pueda participar de lo que los estudiantes semanalmente van produciendo. Pero en la medida Bien. que los estudiantes van subiendo eh, piso por piso, el edificio, digamos, perdón, cada edificio es de 5 niveles, entonces cada nivel, digamos, se va especializando en las áreas que los estudiantes, los profesores y los educadores van necesitando, digamos, en esa área específica. Entonces, de esa manera, digamos, nosotros lo que hacemos es que los edificios, digamos, puedan encontrar realmente, digamos, como ese ADN específico y solamente lo que es común para todos los estudiantes está en los niveles más públicos. Bien. ¿Y cuándo finaliza esto? Acá tenés para rato, ¿no? Ahí tenemos lo que iba. Sí, al nuevo, digamos, sí, la etapa B, que es la que comienza ahorita este año, debe empezar más o menos, yo diría que, no sé, marzo, abril, se va para otros 2 años aproximadamente. O sea, nosotros, este proyecto llevamos todo el proceso, ya llevamos 6 años y nos faltan otros 2, yo creo que, sí, el proceso va a ser de 8 años aproximadamente. Ahí está la idea, ¿no? Del espacio ese conector que decís, ¿no? El rojo, ¿no? Exactamente, sí. O sea, valoramos mucho el tema del espacio público y sobre todo
pues yo creo que artes, arquitectura y diseño y televisión, la producción de los estudiantes no debe quedarse solamente, digamos, en las aulas, sino que digamos que pueden ser realmente, digamos, casi que unas galerías permanentes. Entonces, el principio de ese edificio nuestro es eso, o sea, es sacar ese trabajo permanente y volverlo visible en toda la comunidad. Bien. Muchos colegios tenés. ¿Te gusta la educación? Sí, nos hemos movido en esa área Mirá lo que es también. este. Ese es sí, ese es un preescolar, un kinder, sí, un kindergarten, sí. ¿Cuánto color que le pusiste? Ah, claro, pues son para niños. Sí, sí, eso es para niños, eso es desde niños desde 1 año hasta 4 años, o sea, realmente solamente para esa específica gente. Bien, ahí Y el está. sistema, eso que están mostrando ahí, esa parte interior, él no tiene, digamos, los espacios interiores no tienen muros convencionales, sino que cogí el juego del Tetris, que son estas figuritas de colores que uno va ensamblando. Sí. Entonces cogí el juego del Tetris y digamos, lo escalé de tal manera que al ensamblarse, pues se van a encontrar, digamos, los distintos ambientes pedagógicos. Entonces, digamos, tiene un sistema, digamos, muy versátil de transformarse en el tiempo según, digamos, lo vayan requiriendo como su cuerpo docente. ¿Y cuál es la diferencia más notoria entre el jardín de infantes, la primaria y la universidad? ¿Qué fuiste viendo con respecto al Pues, espacio ahí? pues a ver, pues básicamente pues la diferencia es las edades de los niños, perdón, las edades pues digamos de los estudiantes, pues digamos van marcando como pues como esa manera de interactuar con el espacio. Yo creo que el niño tiene una capacidad, sobre todo en la edad temprana, el niño tiene una capacidad de abstracción muy fuerte y muy potente. Entonces, por eso, digamos, a mí, sobre todo, nosotros nos hemos especializado más en los preescolares y nos gusta Bien, sí. volverlos, digamos, en objetos abstractos, porque es que el niño tiene esa capacidad. Entonces, jugamos mucho como con ese tema de que los espacios, digamos, no sean la puerta convencional, el muro convencional, sino, digamos, que sean, Ahí digamos, está, ahí lo que estén veo. representados. Este está recién Acá inaugurado, ese proyecto lo terminamos, sí, lo terminamos el año pasado. También es un jardín infantil. también el color y bueno, también esto que ibas hablando, ¿no? Sí, Ahí y eso es está. porque también están dados, sí, ese proyecto y el otro que mostrabas anteriormente están en la región Caribe, digamos, son más cercanos a la costa nuestra. Allá, digamos, culturalmente, el tema del color es muy fuerte, es muy importante. Se da en todo, pues se da pues, en la manera de vestirse de las personas, el mismo paisaje, es un paisaje muy colorido. Ahí va a estar. Entonces, también, digamos, parte, digamos, de eso se traslada al tema del proyecto de arquitectura. Bien. Después, ¿el resto del país no es tan colorido? Sí, lo que pasa es que en la medida que vas metiéndote en las montañas, o sea, mientras más estés en las ciudades que están en las montañas, nosotros, las ciudades del eje cafetero, Bogotá, que llamamos, digamos, ciudades del altiplano, obviamente por la condición del clima, digamos, somos, sí, como un poco más reservados en ese sentido. Y en la medida que te vas yendo hacia la costa, costa pacífica o costa caribe, pues obviamente, digamos, ya empieza a haber, digamos, como otro tema más, sí, más del manejo del color. Ese proyecto también es un proyecto muy interesante, también Muy es un jardín lindo, está bueno. infantil. Sí, sí. Pero acá los colores están más apastelados, están más tranquilos. ¿O es la imagen? Sí, sí, porque ahí esas estructuras son hechas en concreto laminar. Ah, ok. Entonces, Entonces, digamos, sí, era más por la característica, digamos, de la materialidad, en la cual, digamos, quería como que unos colores que en el tiempo sobre el concreto no mostraran mucho, digamos, el tema del envejecimiento, porque si los ponía muy fuertes o muy subidos, obviamente, digamos, el concreto, sobre todo al estar en ambientes muy salinos, porque esto está, digamos, al lado del mar, obviamente, digamos, puede sí, va deteriorarse muy perdiendo rápido. color. Sí, entonces por eso, digamos, hice, digamos, ya de una vez como que el color fuera, ya tuviera, digamos, como su envejecimiento natural. ¿Y por qué elegiste el hormigón para unas formas tan onduladas? ¿Por qué el hormigón que siempre es algo más rígido? ¿Por qué elegiste el hormigón en esta Porque ese sistema se llama oportunidad?
porque se llama sistemas laminares sin encofrados. Es un sistema que se desarrolló en los años 60. Italia fue Sí, pionero en eso. Nosotros en Latinoamérica tuvimos muy buenos ejemplos. Félix Candela, por ejemplo, pues fue uno de los pioneros en Latinoamérica. Digamos, hubo muchos proyectos, digamos, de él. Y lo interesante era precisamente, digamos, lograr formas que no sean ángulos rectos y sin la necesidad del encofrado. Entonces eso, digamos, le bien. da mucha plasticidad al manejo del hormigón. Entonces en este caso, Ah, pues yo pude hacer, todo, digamos, estas esferas y si ves, yo no tengo ninguna, es decir, ahí no hay ningún tipo de formaleta. O sea, el refuerzo es la formaleta en sí misma y sobre eso, digamos, ya luego vaciamos unas capas muy delgadas del hormigón. Entonces eso nos permitía, pues, digamos, prácticamente lograr cualquier tipo. O sea, tienen que ser, geométricamente tienen que ser formas de doble curvatura para que ellas sean autoportantes. sí, exactamente. Mira qué bueno esto, esta imagen. Sí. ¿Y este lo terminaste ya? Ese proyecto pues, se paró faltando 2 meses para la inauguración, tristemente. Hubo un problema, bueno, entre constructores y problemas típicos, digamos, de la obra pública y está pues a muy poco de poderse finalizar, pero ha tenido, digamos, lastimosamente ese inconveniente. Un proyecto además para una zona, digamos, con muchos problemas, o sea, donde la infancia, es decir, la comunidad que habita esa zona ha sido una comunidad, digamos, desplazada, con un historial de violencia muy fuerte, y este colegio pues es parte como de lo que puede ser, digamos, o transformar, digamos, pues a esa comunidad, y pues paradójicamente pues también le cae el problema al proyecto y no se ha podido terminar, pero espero pues que muy pronto se solucione eso. ¿Y vos asistís a las obras? ¿Tenés un director de obra? ¿Te deslizás de la obra? ¿Vas todos los días? ¿Cómo sos? Sí, no, nosotros acompañamos siempre el proceso de obra. Eh, si alguien del equipo mío, digamos, está pues muy familiarizado con el proceso, pues él asiste o asistimos juntos. Es decir, dependiendo pues digamos de cómo estemos en la agenda, pero siempre nosotros hacemos el acompañamiento de los proyectos. Bien. Bueno, nos veremos cuando vengas un día a Buenos Aires o yo vaya a Medellín. Así que bueno, Claro que sí. hasta pronto. Listo, Adrián, un placer. Igualmente. Chau, hasta la Ok, próxima. Gracias. chao. Hasta luego. Chau, chau.